Los componentes de una PPR. ¿Qué podemos decir acerca de los componentes de una PPR? Que es con lo que nosotros debemos de saber o conocer antes de empezar a diseñar hasta terminar nuestra prótesis. Debemos de saber de qué consta y cuáles son los elementos. Una PPR consta de conectores, de retenedores, de apoyos y de una base. En esta base está consignada la rejilla metálica, los dientes artificiales y la falsa encía. Como lo vemos acá en el dibujo, podemos ver que los conectores mayores a simple vista articulan todas las partes de la prótesis. Podemos saber los diferentes tipos de retenedores que nos van a ayudar a la retención de la prótesis en boca, los apoyos, ¿no? Las bases de la prótesis. Esta es una superior y acá podemos ver las estructuras de la prótesis en las bases ya con la falsa encía, la base de acrílico y con los dientes artificiales. El conector mayor conectando todas las partes de la prótesis y los retenedores y los apoyos en los pilares. En este otro dibujo, de la misma manera, podemos ver las partes de la prótesis, los retenedores a nivel de los pilares, ¿no? Los diferentes tipos de retenedores, el conector mayor, ¿no? Y la zona de la base es donde estarán constituidas por rejillas. Acá también ya tenemos constituidas sobre las bases, el acrílico ya con los dientes artificiales. Entonces, en las imágenes podemos observar lo que es la estructura metálica de una PPR superior, donde podemos ver su conector mayor, podemos ver los distintos tipos de retenedores y apoyos oclusales, ¿no? Y la base tipo rejilla. Acá también en esta estructura metálica inferior podemos ver el conector mayor, ¿no? Podemos ver los retenedores con los apoyos oclusales, las bases con sus rejillas. Los conectores mayores. ¿Qué podemos hablar acerca de los conectores mayores? Que es el elemento principal de la PPR, del que parten todos los demás elementos y se unen a él. Los conectores se dividen en conectores mayores y conectores menores. Como vemos acá en la imagen, podemos nosotros visualizar en este modelo superior o en este maxilar superior un conector mayor y en este maxilar inferior un conector mayor también, pero difieren en las formas o en el diseño. ¿Pero qué vendrían a ser los conectores mayores? Como ya lo estamos viendo acá, son las partes de la PPR que unen partes de las mismas que se encuentran en ambos lados de los arcos dentarios. Ambos arcos dentarios en mi arcada derecha, en mi arcada izquierda. Nos brindan soporte, nos brindan estabilidad y nos dan la retención en boca. Características generales que tenemos que tener en consideración de los conectores mayores. La rigidez. No muestran flexión durante la masticación. Esto también tiene que ver por su solidez estructural o por el grosor del material que conforman estas bases. Ubicación en igual. La ubicación tiene que estar lo más profundo posible o tiene que conservar una distancia del margen gingival. Justamente hablando de esto, otra de las características es que no debe de cubrir las caras linguales de los dientes,
¿ya? Ni los bordes gingivales. En lo que es el maxilar superior, te debe de encontrar a 4 milímetros, ¿no? O junto con la parte del conector debe estar de 4 a 7 milímetros en superior, y en inferior se debe de encontrar de 3 a 5 milímetros de separación de los bordes gingivales. Otra característica que debemos de tener en cuenta es que no se deben de colocar sobre las rugosidades palatinas, ¿no? Y todo lo que es las partes metálicas tienen que tener ángulos romos. Antes de pasar estas diapositivas, tenemos que tener en cuenta que la característica de la rigidez que presentan estos conectores mayores, esta rigidez nos va a evitar la torsión y las fuerzas de palanca sobre las piezas pilares. Y esto va a garantizar la mejor distribución de las fuerzas sobre el tejido de soporte disponible. Entonces, como lo vemos acá, tenemos que tener en cuenta en esta imagen, el lado derecho, el maxilar superior, tener en cuenta las características de las arrugas palatinas y las características estructurales que me presenta la boca del paciente. Acá puedo observar a simple vista que mi paciente presenta un torus palatino, ¿no? Entonces, este torus palatino me va a hacer que yo cambie o elija un tipo diferente de diseño de prótesis, ¿no? Que se adecue a mi paciente, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, las estructuras y la calidad de las arrugas palatinas, hasta dónde llegan las arrugas palatinas, cuál es el límite de las arrugas palatinas. En el gráfico 2 podemos ver la regla característica de respetar la distancia entre lo que es el conector mayor y lo que son los márgenes gingivales, ¿ya? Por tal razón, siempre debemos de tener en cuenta que debe de haber una separación en superior de 5 a 7 milímetros y en el inferior de 3 a 5, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que a la hora de hacer el diseño de la prótesis, ¿no? En la zona del margen gingival, el modelo tiene que ser aliviado para que el conector no tenga bordes o prolongaciones en su parte interna que puedan comprimir el margen gingival y nos causen pues una irritación o formación de bolsas periodontales en las zonas. Hay diferentes tipos de conectores mayores. Vamos a tener diseños tanto para los maxilares superiores como para los maxilares superiores. Dentro de los diseños de los maxilares superiores vamos a tener lo que es la barra palatina simple, la barra palatina doble, banda o cinta, la placa palatina en herradura, la placa palatina parcial y la placa palatina total. Dentro de los conectores mayores vamos a estudiar en primer lugar lo que es la barra palatina simple, media o posterior, ¿no? Como vemos acá o podemos apreciar, este tiene una forma de media luna con parte plana en íntimo contacto con la mucosa palatina, ¿no? Siempre esta ubicación va a estar a nivel entre lo que es la primera molar y lo que son las fobias palatinas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que si bien es este tipo de conector mayor de barra palatina simple o medio posterior es una de las más indicadas, ¿no? Bueno, no es la que nos trae mejor satisfacciones durante el tratamiento del paciente, ¿no? Están indicadas en prótesis dentosoportadas, ¿qué quiere decir? Mucosa, soportada sobre la mucosa, sobre mucosa y dientes, ¿cierto? Estas, normalmente, estos espacios edéntulos tienen que ser cortos, ¿no? Normalmente se indica para una clase 2, tiene que tener un buen soporte mucoso, que quiere decir que no debe de haber tenido
una reabsorción ósea considerable y debemos de considerar que solamente debe de reemplazar de 1 a 2 piezas dentarias. En lo que es la barra palatina doble, como podemos ver, el diseño consta de 2 barras palatinas, una anterior y una posterior que va a unir las bases por ambos extremos. Este tipo de diseño de conector mayor está indicado para la mayoría de casos. Es una prótesis considerada dentosoportadas o también para las prótesis dentomucosoportadas. Tiene que tener buenos pilares, tiene que tener rebordes alveolares preeminentes. Está indicado cuando hay zonas edéntulas de brechas largas, cuando hay presencia de torus palatino, ¿no? Cuando se tiene que realizar también reemplazo de dientes anteriores, ¿no? Solamente tiene una contraindicación este tipo de diseño, que está contraindicado cuando las bóvedas palatinas son muy profundas. El diseño de conector mayor tipo banda o cinta palatina, ¿no? Si nosotros vemos acá, este tiene una forma de franja, ¿no? Que siempre va a estar ubicada en la parte central de lo que es el paladar, ¿no? Está indicada en la clase 3, ¿no? De brecha ancha, en la clase 2 y 1, con buenos rebordes residuales, en paladares en forma de B, en forma de U, y una de las características es que tiene que tener pilares fuertes sin problemas para la retención directa. En lo que es el diseño de la placa palatina en herradura, como su nombre lo dice, tiene forma de U. Por sus características que presenta este tipo de diseño, no es muy satisfactorio porque no ofrece rigidez ni soporte, ¿no? Está indicado para la sustitución de varios dientes anteriores cuando hay existencia de exostosis óseas o lo que nosotros llamamos como torus palatino, ¿no? De larga extensión. ¿Qué quiere decir? Que normalmente los torus palatinos, cuando hacemos el análisis en el paciente, vemos si estos torus o estas exostosias óseas, según el tamaño, pueden ser operables o no. Cuando decimos que un torus no es operable, cuando la exostosis óseas es bastante extensa o bastante prominente, ¿no? Otra de las indicaciones para este tipo de diseño de conector mayor es cuando el paciente no tolera un conector posterior, ¿no? Pueda causarle reflejos nauseosos, entonces se opta por este tipo de diseño. El diseño de lo que es la placa palatina parcial, ¿no? Este tipo de diseño cubre zonas más extensas del paladar. En algunos casos puede llegar hasta la zona del postdami, ¿no? Y a nivel del surco amular, ¿no? Justamente la extensión de este tipo de diseño mejora la estabilidad. Está indicado en las clases 1, las clases 2 con modificaciones de piezas anteriores, ¿no? O por falta de piezas anteriores. En la clase 3 con brechas edéntulas amplias, en la clase 4 que requiera mayor estabilidad y soporte mucoso adicional al soporte dentario. Lo que es la placa palatina total es una de las del tipo de conectores que más utilizamos. Tiene una característica de cubrir todo el paladar, ¿no? Este tipo de placa siempre se va a apoyar sobre los preparados de las piezas anteriores. Está indicado en todos los casos con pocos dientes remanentes anteriores o pilares y reborde residual pobre, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que ya hemos visto diseños de conectores mayores que sí te indica que tiene que haber una presencia de un buen reborde alveolar. En cambio, este tipo de diseño te dice de que no es no es que no sea necesario, porque la altura del reborde alveolar también tiene que ver mucho con la retención, sino que está indicado para esos casos, ¿no? También está indicado en las clases 1 y 2, donde se debe reemplazar dientes anteriores cuando hay reabsorción ósea considerable o cuando se presenta una comunicación buco-sinusal.
Entonces acá podemos ver los conectores mayores, siempre tener en consideración la distancia que debe de haber entre el margen gingival y los bordes metálicos de los conectores mayores para evitar las irritaciones de los que son los tejidos blandos, ¿no? Que nos puedan producir enfermedades periodontales, ¿no? Y acá vemos las consideraciones de los anchos también de acuerdo al diseño. Conectores mayores mandibulares. Los conectores mayores mandibulares también presentan sus propias características, tienen limitaciones en el ancho de la barra, ahorita ya lo vamos a ver un poquito más adelante, la ubicación y longitud de la barra que también tiene que ver con la característica anterior, es menos rígido comparándolas con los conectores mayores del maxilar superior, ¿no? Tiene que haber más alivio, comparándola también con el conector mayor del maxilar superior, ¿no? Y tenemos que considerar el alivio, sobre todo en las dentomuco soportadas. Dentro de los conectores mayores tenemos los dos primeros diseños que podemos apreciar acá, lo que es la barra lingual y lo que es la doble barra lingual, ¿no? Debemos de considerar, y acá vamos a hablar de la primera característica de los conectores mayores, que para esta clase de diseño de conector mayor en barra lingual tiene que haber un suficiente espacio entre lo que es el margen gingival y lo que es el piso de la boca, ¿no? Debemos considerar que debe de haber como mínimo un espacio de 3 milímetros entre lo que es el margen gingival y lo que va a ser el borde de mi barra lingual, ¿no? Este tipo de conector mayor está indicado para las clases 3, para la clase 1 y para la clase 2 con rebordes prominentes y pilares fuertes. En relación al segundo diseño, que es la doble barra lingual, lo que vemos de características es que tiene una primera barra superior que se va a apoyar sobre los cíngulos de los dientes anteriores y otra barra que se va a apoyar entre la zona del piso de la lengua y el margen gingival, ¿no? Se considera un tipo de conector mayor de retención indirecta, ¿no? Normalmente está indicado para los casos en los que los dientes presentan diastemas, es cuando se utiliza para ferulización temporal, ¿no? En la clase 1 y en la clase 2 con pocos dientes. Tenemos que tener cuenta que la ferulización lo tenemos que ver cuando veamos la calidad de los tejidos blandos alrededor de los dientes, si son firmes, si son saludables. Si el periodonto no se presenta bien, entonces en estos casos la ferulización o este tipo de diseño de conector mayor es el indicado. En este caso, en esta diapositiva podemos ver los diseños de placa lingual de conector mayor y la barra labial. En cuestión a la placa lingual, como su nombre lo dice, es un tipo de placa o barra cerrada, también llamadas las barras de Kennedy, que se extiende desde el cíngulo hasta el surco lingual de las piezas anteriores. ¿Cuándo indicamos este tipo de diseño de conector mayor? Cuando hay poca distancia entre lo que es el margen gingival y el piso de boca, ¿no? O los dientes naturales y rebordes residuales ofrecen poca estabilidad, porque también al llegar al nivel de los cíngulos también nos va a dar mayor estabilidad en las piezas dentarias y nos va a servir como una ferulización, ¿no? Tenemos que considerar que este tipo de diseño requieren una preparación de los apoyos oclusales a nivel lingual de las piezas dentarias naturales. En relación a lo que es la barra labial, es muy parecida a la barra lingual, solamente que su ubicación va a estar en la zona bucal o vestibular.
Está indicada cuando los dientes inferiores se encuentran fuertemente inclinados hacia el lingual y que no permiten un conector en esa zona, ¿no? También está indicado para la ferrulización de piezas anteriores con problemas periodontales. Una de las desventajas de este tipo de barra labial es que no es muy estético. Bueno, acá tenemos que ver una de las consideraciones o de las características que nos pide tener los conectores mayores en lingual es el espacio que debe de haber entre lo que es el margen gingival y el borde del conector mayor. Esta es una barra lingual. Entonces, miren, debe de tener como mínimo un espacio de 3 milímetros. También la longitud o el ancho que me debe de tener mi barra lingual tiene que ser de 4 o 5 milímetros de ancho. La sumatoria entre ambos, entre el espacio y lo que va a ser mi estructura metálica, no debe de pasar de los 7 a 8 milímetros. Es una característica que debemos de tener en cuenta. Bueno, acá podemos ver los diferentes tipos de conectores mayores, ¿no? Esto es en inferior, las barras labiales, ¿no? Las barras linguales, ¿no? Y esta es la placa palatina, ¿no? Tener en cuenta ahí. Los conectores menores es otra parte importante dentro de la estructura de la prótesis parcial removible. ¿Qué vienen a ser los conectores menores? Viene a ser el enlace entre lo que es las partes de lo que es los retenedores con el conector mayor, o lo que es el enlace entre el conector mayor y los demás elementos de la PPR. Características que siempre deben estar ubicados entre las troneras o los espacios interdentales. Por tal razón, si vamos a ubicarlos entre los espacios interdentales, ¿qué quiere decir? Que debe de haber alivios en estas zonas para evitar las retenciones posteriores. Las superficies opositoras deben ser verticalizadas. Las superficies guías deben ser preparadas antes que los descansos oclusales y paralelas al eje de inserción. En el gráfico, en esta parte de acá, podemos ver la ubicación del conector menor ubicado a nivel de los espacios interdentales, ¿no? Justamente colocarlos en estas zonas nos permite que sea menos obstructiva esta parte o este conector menor, que sea menos obstructiva a la lengua. Acá en el gráfico 2 podemos saber el apoyo en mesioclusal cuyo conector menor va a enganchar en lo que son las troneras a lo largo de lo que es el eje de inserción o respetando el eje de inserción, manteniendo el contacto íntimo con lo que es el diente para dar oposición a la acción de lo que va a ser nuestro brazo retentivo. Entonces, acá va a estar la ubicación del conector menor de manera vertical, ¿no? Siguiendo o respetando lo que es el eje de inserción, ¿no? En íntimo contacto con el diente y de manera opositora a lo que va a ser nuestro brazo retentivo. Funciones de los conectores menores. Dentro de sus funciones más principales está la transmisión de las fuerzas oclusales de las prótesis a los pilares y además transfieren el efecto de los retenedores, apoyos y componentes estabilizadores al resto de las prótesis. Nomenclatura se les va a denominar de acuerdo a los elementos de la PPR que une. Entonces acá podemos ver algunos de los conectores menores, ¿no? Según su tipo y localización. Miren, acá podemos ver del tipo plano guía, ¿no? Y los llamados de borde fino, que van a ser parte de un retenedor. Acá podemos ver siendo parte
de lo que es la estructura de un retenedor tipo gancho, ¿no? Justamente estas estructuras que van a ser los conectores menores van a tener una ubicación por debajo del diente, ¿no? Miren, acá tenemos el conector menor tipo gancho, como lo vemos acá, ¿no? Uniendo lo que es el retenedor con el conector mayor. Entonces, acá vemos los tipos ganchos, tipos planos guías, ¿no? Las tipo barras, ¿no? Y los ganchos, bueno, son los más característicos. Los retenedores. Los retenedores también vienen a ser parte o componentes importantes dentro de la PPR, ¿no? Estos elementos tienen como función retener el aparato protésico en boca. A esto ayudan o influyen mucho lo que son las bases de la prótesis, los conectores mayores de los maxilares, e interviene lo que es la gravedad, la presión atmosférica, la cohesión molecular y la adhesión molecular. ¿Cómo pueden influir las bases en lo que es la retención de la prótesis cuando se tiene la extensión adecuada, ¿no? Cuando se tiene una extensión adecuada de la prótesis, pues habrá mucho mayor retención, ¿no? ¿Cómo puede afectar lo que es la cohesión molecular y la adhesión molecular, ¿no? Se acepta que la adhesión y la cohesión tienen una intervención importante en la retención de las prótesis totales. Y de manera como funcionan las prótesis totales, también influye de cierta manera en las prótesis parciales removibles. La adherencia de la saliva a la mucosa y al material del acrílico de la dentadura, así como la cohesión de las moléculas de las salivas entre sí, pueden ser mejoradas por una impresión que proporcione un contacto más íntimo con la mucosa de la superficie y un área que lo amplía más funcionalmente, ¿no? Entonces sabemos que la saliva funciona como una especie de adhesivo, ¿ya? Cuando la saliva y la mucosa se juntan, están interactuando moléculas, eh, unas mismas moléculas o un mismo tipo de moléculas. Cuando hablamos de la interacción entre lo que es la saliva y la parte acrílica de las PPRs, estamos hablando de la interacción de moléculas desiguales. ¿Ya? Ahí vemos lo que es la adhesión y vemos lo que es la cohesión, ¿no? Y bueno, la presión atmosférica que tiene que ver, bueno, la fuerza retentiva proporcionada por la presión atmosférica se dice que es directamente proporcional al área cubierta por la base protésica. Mientras más base protésica hay, la presión atmosférica actuará directamente en relación a las fuerzas retentivas. Tenemos retenedores y se clasifican en dos tipos específicos, los directos y los indirectos. Los directos son los que presentan una mayor subclasificación porque entre ellos se pueden encontrar los extracoronarios y los intracoronarios. Y dentro de los extracoronarios vamos a encontrar los supraecuatoriales y los infraecuatoriales. Cuando decimos que un retenedor es del tipo directo, cuando se ubican en los pilares localizados a cada extremo del espacio edéntulo. Cuando se ubican a cada extremo del espacio edéntulo, entonces podemos hablar de retenedores directos. Cuando hablamos de retenedores intracoronarios, cuando se ubica dentro de la corona del pilar para crear retención por fricción, dentro de los cuales conocemos dentro de los retenedores tipo intracoronarios, el ejemplo
El mayor ejemplo los tenemos los ataches, ¿no? Que requieren una preparación de una corona que lleve una cavidad que sea exacta para recibir a la contraparte del atache, ¿no? Los extracoronarios, ¿no? Se ubican alrededor del pilar, como son la mayoría de los casos de los retenedores, ¿no? ¿Y cuáles vienen a ser los retenedores indirectos? Los retenedores indirectos son aquellos que crean la retención en un sitio alejado de la base de la dentadura. ¿Y quiénes vienen a ser los retenedores indirectos? En su mayoría de los casos vienen a ser los apoyos, ya sean oclusales e incisales. Requisitos que debe de tener un retenedor, ¿no? Soporte, retención, estabilidad, reciprocidad, circunvalación y pasividad. Dentro del requisito de soporte, el soporte es lo que evita el desplazamiento hacia los tejidos. Lo que hace este soporte es proteger las estructuras periodontales y distribuir mejor las fuerzas oclusales. En lo que es la retención. La retención viene a ser la resistencia al desplazamiento en sentido oclusal. Los extremos de los retenedores que se ubican en la zona retentiva van a venir a ser la zona flexible. Por ejemplo, este viene a ser un retenedor o la zona de retención de los retenedores. Las zonas retentivas siempre se va a ubicar debajo de nuestro ecuador. Esto llamamos lo que es el ecuador protésico. Estas vienen a ser las zonas retentivas de los retenedores, ¿no? Y estas zonas de acá siempre son flexibles. Estabilidad. La estabilidad viene a ser la resistencia que ofrece el retenedor al componente horizontal de las fuerzas, ¿no? Dada por la parte rígida, ¿no? De las prótesis ubicadas en las zonas no retentivas. A ver. ¿Dónde están esas zonas rígidas, ¿no? Que van a darle estabilidad a nuestra prótesis? En este caso nosotros tenemos los brazos opositores. Así como tenemos un brazo retentivo, tenemos un brazo totalmente opositor, ¿ya? Los apoyos oclusales, ¿no? Y los conectores menores, son las partes rígidas de mi PPR. Justamente estas partes son los que me ayudan a dar estabilidad a nuestra prótesis parcial removible. La reciprocidad. ¿A qué se refiere la reciprocidad? Se refiere a lo que es la fuerza ejercida sobre el pilar por el brazo retentivo. Debe ser neutralizado por una fuerza igual, que va a venir a ser el brazo opositor o los apoyos oclusales o los conectores menores. ¿Qué quiere decir? Que este retenedor o este gancho tipo que es el gancho retentivo, ¿no? Viene a ejercer fuerzas. Estas fuerzas producidas por este gancho deben ser neutralizadas por otro gancho que viene a ser el brazo totalmente opositor, que me va a generar otras mismas fuerzas que va a conseguir que estas fuerzas o ambas fuerzas se neutralicen. La circunvalación es otra de los requisitos de un retenedor. La circunvalación nos habla de lo que es la extensión del perímetro del diente o del pilar. Nos dicen que esta circunvalación tiene que cumplir con un requisito indispensable y que es que el perímetro debe ser cubierto en sus 3/4 partes para evitar el deslizamiento del retenedor fuera del pilar. En algunos casos hablamos de grados, hablamos de una cobertura del diente de 270 grados. La pasividad. Este requisito se refiere a que un retenedor esté en su sitio y
este no debe ejercer fuerzas sobre el pilar, ¿no? Fuerzas activas. Entonces ya vemos que la retención está dada por los brazos retentivos, el soporte está dado por todas las partes rígidas, los apoyos, el brazo opositor, por el conector menor, ¿no? Y lo que es la circunvalación, pues, viene a ser el perímetro del diente que debe de ser cubierto por estos ganchos o por estas partes de los retenedores. Componentes de un retenedor. Tenemos que debe de tener un brazo retentivo y este brazo retentivo debe cumplir con dos requisitos. Debe ser rígido y flexible a la vez. ¿Ya? Justamente esta parte rígida viene a ser la parte de este brazo que se encuentra en la parte superior del ecuador protésico. Y la parte flexible viene a ser la parte que se encuentra por debajo del ecuador protésico. ¿Qué nos va a dar la flexibilidad? La flexibilidad nos lo va a dar el tipo de material y el tipo de ancho. ¿Qué quiere decir? Que estos ganchos o el brazo retentivo tiene una característica que se va adelgazando durante su longitud hasta su terminación. Justamente este adelgazamiento es lo que le permite tener flexibilidad a este brazo retentivo y le permite llegar hasta las zonas retentivas. El otro componente del retenedor viene a ser el brazo opositor. El brazo opositor, a diferencia del brazo retentivo, presenta otras características. En primer lugar, su ubicación siempre va a estar por encima del ecuador protésico, ¿no? Otra de las características es que su longitud, el ancho se va a conservar en toda su longitud de este brazo opositor. Y siempre su terminación va a ser del tipo roma o en ángulo. A diferencia del brazo retentivo que su terminación va a ser en punta aguda. Justamente la rigidez de este brazo opositor es lo que contribuye a dar la estabilidad a la prótesis parcial removible. Otro de los componentes principales de los retenedores son los apoyos oclusales. Y se llaman apoyos oclusales porque se encuentran o están ubicados en la zona oclusal del diente. ¿Ya? Justamente el apoyo oclusal va a evitar el desplazamiento en sentido gingival. También es otra de las partes rígidas que componen lo que es la prótesis parcial removible, ¿no? Y el cuerpo, ¿no? El cuerpo viene a ser, ¿no? Donde nacen todos los elementos que ya hemos hablado que forman parte de un retenedor. Entonces, estos son los componentes de un retenedor convencional. Entonces, vamos a centrarnos en uno de los factores principales o de los requisitos principales, ¿no? De todo retenedor, que era la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad está dado por 5 puntos importantes. El primero, el diámetro del brazo retentivo, ¿no? Justamente la retención se lo va a dar el largo, ¿no? Mientras más delgado sea este brazo retentivo, ¿no? Mientras más delgado sea, va a ser más flexible. Y mientras más flexible, va a ser mucho más retentivo. La forma del brazo, ¿no? Acá tenemos en media luna y acá lo tenemos totalmente redondo. Nos dice la literatura que la forma del brazo, mientras más redondos sean, van a ser mucho más flexibles. A diferencia de los de media luna o del tipo de media luna, que va a ser menos flexibles.
En relación de la longitud del brazo tiene con que mientras más largo sea este brazo, va a ser mucho más elástico, ¿no? A medida que va adelgazando, más flexibilidad, mucho más largo, va a ser mucho más elástico, que va a permitir la entrada y la salida sin trauma de este retenedor, que va a permitir la salida y la entrada de la PPR en boca, sin traumatizarlo, ¿no? El adelgazamiento del brazo, igual. El espesor tiene que ver mucho con la flexibilidad. Mientras más delgado es, mucho más flexible es. Y el tipo de material también tiene que ver con la flexibilidad, porque el oro es considerado un metal mucho más flexible en comparación con el tipo de bases metálicas de cromo cobalto. El grado de retención del retenedor, ¿no? Sabemos que el brazo retentivo, hay una zona, o la zona flexible es la que va a penetrar en la zona retentiva. La ubicación exacta de la zona retentiva, o la ubicación exacta del retenedor, ¿no? Para saber la ubicación exacta vamos a tener que utilizar los llamados calibradores. Y estos calibradores se utilizan con la ayuda de un paralelígrafo, ¿no? Hay diferentes tipos de calibradores de diferentes medidas, el de 0.010 pulgadas, el de 0.020 pulgadas y el de 0.030 pulgadas, ¿no? Hay que tener consideraciones entre este tipo de calibraciones. Nos dicen que a menor calibración los retenedores son menos flexibles, pero cuando la calibración es mayor, o sea, de 0.30, ¿no? O sea, tiene más zona o más penetración en la zona retentiva, los retenedores van a ser mucho más flexibles. También tenemos que tener en cuenta que el brazo retentivo debe de penetrar la zona retentiva de acuerdo a su flexibilidad. No hay que forzarlo, ¿ya? No quiere decir de que si mi profundidad en la zona retentiva llega hasta cerca al cuello, voy a alargar lo que es el brazo retentivo. No, tenemos que saber la ubicación exacta. Tenemos que saber la ubicación exacta de la zona retentiva. Para eso siempre, y lo vuelvo a repetir, es necesario el uso del paralelígrafo para poder utilizar los calibradores. Ahora hablemos de los tipos de retenedores. Tenemos el retenedor circunferencial. Dentro de los retenedores circunferenciales tenemos el más conocido, el retenedor tipo Acker. Tiene ciertas características el tipo Acker, ¿no? Presenta máxima rigidez, nos da mayor estabilidad, ¿no? En relación a sus funciones. Normalmente están indicados en las clases 3, ¿no? En las clases 4 cuando hay pilares posteriores débiles, ¿no? En las clases 2 con modificación 1, ¿no? En las clases 2, en las molares y premolares del lado dentados, en ellos están indicados este tipo de retenedores circunferenciales. ¿Qué ventajas nos van a dar este tipo de retenedor tipo Acker? Nos va a dar buen soporte, estabilidad, tiene un diseño simple porque es uno de los más conocidos, ¿no? No se deforma fácilmente, usa como base metal o acrílico y tiene menor retención de alimentos. En cuestión a las desventajas, es que puede favorecer lo que es el desarrollo de la caries, son menos estéticas que otros tipos de retenedores. Retención que nos da es menor en consideración al tipo barra, ¿no? Y traumatiza al pilar si hay un diseño inadecuado de este. En el gráfico inferior vamos a ver los retenedores del tipo horquilla, o también llamados anzuelos o tipo golpe, ¿no? Normalmente este tipo de retenedores están indicados en áreas retentivas de las caras distos vestibulares de los caninos y premolares.
Cuando la zona retentiva está por debajo del apoyo oclusal, eso también tenemos que tener en cuenta, o la longitud de la corona del pilar es suficientemente larga y brinda el espacio para que el retenedor dé vuelta. Las ventajas de este tipo de retenedor es que nos da buen soporte y estabilidad, ¿no? Está indicado para los casos de extremos libres, para las clases 3, ¿no? Las desventajas es que la estética es pobre, ¿no? Cubre mucha área dental y, bueno, por sus características o diseño atrapa alimentos. Acá podemos ver, entonces, los tipos de retenedores tipo Gosle, ¿no? Primero su diseño. Tienen que tener bastante superficie, bastante ancho mesiodistal para que nos permita dar vuelta a lo que es el retenedor. Justamente este diseño es que una de sus desventajas es que por el diseño que tiene este tipo de retenedor es que puede causarnos impacto alimentario o retención de alimentos. Otro tipo de retenedores es el retenedor en anillo y el retenedor de acción posterior. Este tipo de retenedores en anillos están más indicados en molares inferiores con inclinación mesiolingual, cuando presentan ángulos retentivos, ¿no? En las molares superiores, ¿no? Con inclinación mesiovestibulares, o sea, al contrario de las inferiores, con ángulos retentivos también, están indicados para molares de clase 3, ¿no? Y para el lado dentro soportado de las clases 2. Características en cuestión a este retenedor en anillo es que nos da un buen soporte y estabilidad, ¿no? Es una de sus ventajas. Y las desventajas es que se deforma fácilmente, lamentablemente la estética es pobre, contenta con áreas dentales grandes, los brazos accesorios pueden causar irritación a lo que es el margen gingival. Tenemos el otro retenedor que es de acción posterior, ¿no? Está indicado normalmente en dientes cortos, con poca área mesiovestibular y distal. Normalmente está indicado en dientes, lo podemos utilizar en dientes anteriores, ¿no? En pilares posteriores que tienen mal pronósticos. Podemos utilizarlos también en caninos y premolares. Las ventajas de este tipo de retenedores es que presenta zonas retentivas pequeñas. La longitud del retenedor produce flexibilidad y efecto de rompefuerzas sobre los pilares en el extremo libres, son sus ventajas. Y las desventajas es que lamentablemente se distorsionan fácilmente, es difícil de ajustar, el área dentaria que cubre es grande y tiene pocas resistencias a las fuerzas laterales. Entonces acá tenemos, como podemos ver, el tipo anillo, ¿no? Cómo cubre, la extensión que cubre es bastante mayor, ¿no? Casi toda la circunferencia de la pieza dentaria, y los anillos de el retenedor de acción posterior. Otro tipo de retenedor que vemos acá es el retenedor llamado seccionados o también llamados mitad-mitad, ¿no? Este tipo de retenedores normalmente está indicado para premolares aislados, rotados o inclinados. Normalmente estos retenedores lo utilizamos también en pilares, en los cuales lo utilizaremos como estabilizador, ¿no? Tiene una característica que los brazos de este tipo de retenedores no penetran a la zona retentiva, por eso estabiliza solamente. Las ventajas que tiene este tipo de retenedor seccionado es que nos da buen soporte y estabilidad,
Es fácil de ajustar, tiene buena estética. Las desventajas que produce retención de alimentos en el brazo lingual y el conector mayor. El otro tipo de modelo que tenemos es el retenedor doble Aker y se llama doble Aker porque está conectado y a su vez cubre dos piezas dentales, ¿no? Normalmente está indicado cuando hay necesidad de utilizar un retenedor en zona donde no hay espacio déntulo, como en las clases 2, cuando no existe retención en un solo pilar, ¿no? Las ventajas es que tiene buen soporte y estabilidad, distribuye bien el soporte, la retención y estabilidad a varios dientes remanentes. Las desventajas es que tiene una retención excesiva, el conector menor delgado se rompe fácilmente, hay necesidad de gastar diente para crear el espacio al conector menor, de manera de que no produzca interferencia con las partes de la boca y a la vez con las partes de la prótesis parcial removible. Entonces, miren, tenemos acá cómo se ve el retenedor mitad mitad, ¿no? Y los doble Aker, justamente cuando no hay zonas edéntulas, no hay espacios y necesitamos dientes para utilizarlos como pilares, zonas dentadas. Otro tipo de retenedores que también tenemos son los retenedores en barra. Los retenedores en barra tenemos los infraecuatoriales, ¿no? Los tipo T, C e I. Estos normalmente tipos de retenedores son útiles en casos de extremo libre y tiene una característica que no traumatiza al pilar, ¿no? Estos retenedores van desde gingival hasta cervical y toman el nombre de barra porque justamente se unen a la base. Tenemos estas características, ¿no? El tipo de diseño más conocido es el tipo T, ¿no? Y de ahí van a salir las variaciones del tipo I y Y y del tipo C. Normalmente está indicado para extremos libres cuando los pilares tienen su retención en distal y en pilares posteriores con zonas retentivas adyacentes al espacio edéntulo. Las ventajas de este tipo de retenedor es que evita que el pilar se traumatice al utilizar la zona retentiva en extremo libre, tiene buena estética, ¿no? Sobre todo en los dientes caninos y premolares, tiene un contacto íntimo con la superficie del diente, es bastante versátil para su diseño, ¿no? Y son flexibles al ponerlo en boca y al retirarlos de la misma, ¿no? Las desventajas de este tipo de retenedores es que es difícil de ajustar, la estabilidad no es muy buena como los circunferenciales, su estética se puede decir que no es tan buena si está muy cerca a la zona anterior y atrapa alimentos. Entonces acá tenemos el modelo del tipo en C, ¿no? Y retrocedo la diapositiva. Los tipos T. En cuestión a los retenedores tipo I, están normalmente indicados en extremos libres de las premolares, en zonas donde la zona retentiva es muy pequeña, en situaciones estéticas, ¿no? Porque es lo principal que debemos de tener en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de lo que acabo de hablar? Les podemos decir de que estos tipos de retenedores, ahorita voy a hablar de las ventajas y desventajas del retenedor del tipo I, pero que tenemos que tener en cuenta mucho el tamaño de la superficie dentaria para este tipo de retenedores, porque nos vamos a dar cuenta que tienen bastante soporte y bastante retención, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta de que si tenemos poca superficie y nuestra zona retentiva es
es menor, entonces es mejor utilizar los diseños en I. Pero si tenemos que las zonas retentivas nos permiten hacer los diseños de T en C y en I, bueno, es mejor utilizar ellos, ¿no? Entonces esto es un análisis de nuestras piezas dentarias, ¿no? De las zonas, de los espacios que tienen estas zonas para poder elegir un tipo de retenedor. Las ventajas que tiene este retenedor del tipo NI es que permite los movimientos de la prótesis durante la función sin traumatizar el pilar. Tiene buena estética, tiene mínimo contacto con la superficie dentaria, no altera el contorno anatómico del pilar. La desventaja es que la estabilidad no es buena y el pilar tiene que ser preparado por el odontólogo. Tiene variantes, está presentando variantes, ¿no? Que es el DPI, que es, bueno, ¿qué quiere decir DPI? Es que es un trabajo en conjunción como descanso oclusal, plano guía y barra en I. A eso se refiere las palabras DPI. Entonces en C y los retenedores en I. Ahí los podemos observar. Recordemos que acá el área retentiva es mucho mayor comparado con el área retentiva de esta zona de acá. Entonces acá podemos ver los retenedores tipo barra, retenedor I, este es en barra, tipo I, tipo I. De los retenedores indirectos, los tipos que encontramos son los apoyos oclusales, los apoyos incisales, los apoyos singulares y los apoyos continuos lingual o de Kennedy, ¿no? Entonces acá tenemos los singulares, ¿no? Los singulares, los oclusales, que se encuentran en la zona oclusal. Estos apoyos son una prolongación del conector menor, ¿no? Se ubica sobre un lecho o lo que nosotros llamamos un descanso, que es la preparación que se ha hecho en el diente justamente para albergar esta parte de la PPR, ¿no? Todos los retenedores, como característica esencial o como parte obligatoria de ellos, es que llevan apoyos, ¿no? Los descansos, ¿qué vienen a hacer? Entonces los descansos, como yo le dije, vienen a ser las preparaciones que se hacen sobre las piezas dentarias para recibir justamente estos apoyos de las prótesis parciales removibles. Cada preparación tiene su característica propia y deben ser siempre retentivos en forma de cuña. Deben de tener en cuenta que la forma de cuña es como si fuera triángulos invertidos, ya en la cual su base va a estar más hacia la zona oclusal del diente. Y lo que es su ángulo o su vértice de este triángulo va a estar ubicado más hacia la zona, ya sea hacia la cara distal o hacia la cara mesial. Sus funciones de estos apoyos es que transmiten la carga masticatoria al eje longitudinal de la pieza. ¿Cuál viene a ser el eje longitudinal? Viene a ser este viene a ser el eje longitudinal y lo que van a hacer estos apoyos es que van a transmitir, ¿no? Estas cargas masticatorias al eje longitudinal de las piezas. Se consideran de retención indirecta. Características de estos descansos es que deben estar preparados de acuerdo a la superficie dentaria. ¿Han visto la forma en cuña? La forma en cuña, ¿no? La vía mecánica es que en casos de extremos libre, estos preparados deben estar siempre ubicados hacia mesial para evitar la palanca y esa palanca pueda producir el desalojo de la prótesis en boca. La clasificación tenemos de oclusales, incisales y singulares. La forma de cuña de triángulo invertido,
oclusales en la superficie oclusal. Miren cómo va el ángulo va hacia la pulpa del diente. ¿Ya? Y tiene que ser un ángulo menor de 90 grados. Estoy diciendo, y para aclararlo, les estoy diciendo que va hacia la pulpa del diente, no es que van a tocar la pulpa del diente, ¿ya? Va hacia, en dirección, quiere decirles que va en bajada. Apoyos oclusales interproximales. Para está indicados, estos apoyos oclusales interproximales están indicados para los retenedores doble Aker, ¿no? La realización de la preparación es en proximal de las piezas y siempre debemos de tener en consideración el punto de contacto. Siempre respetar el punto de contacto y siempre la preparación va a ser en proximal, también en forma de cuña o de triángulo invertido. Ya el contacto siempre se debe de mantener. Entonces allí tenemos los suckers o las preparaciones en proximales para recibir a los retenedores doble Aker. Los descansos y apoyos en incisales sin singulares justamente deben estar ubicados en los cíngulos de las piezas dentarias anteriores, ¿no? Este tipo de descansos o apoyos en PPR tienen que ser en forma de techo de rancho, ¿no? ¿Saben cómo es el techo de rancho? Es en forma de el techo de las casitas, en forma de B invertida. Ahora hablaremos de lo que son los materiales utilizados como parte de las bases de soporte, ¿no? Perdón. Acá en esta diapositiva me equivoqué. Los materiales utilizados, donde se pueden hacer los descansos, los descansos oclusales, ¿no? Lo podemos hacer en dientes naturales sobre el esmalte, podemos hacerlo sobre metales como son las amalgamas, no está indicados en resinas, podemos hacerlos en incrustaciones metálicas, en cerámicas o cerómeros y en coronas coladas. Entonces miren, acá tenemos la preparación del techo de rancho, miren, en B invertida, este es un apoyo singular, ¿no? Acá tenemos que también el apoyo singular a nivel del canino, ¿no? En forma de techo de rancho. Los apoyos oclusales internos, ¿no? Normalmente se están indicados en prótesis convencionales, en prótesis removibles estéticas, ¿no? Eliminar retenedores antiestéticos, son de bajo costo y buena función. Estos apoyos funcionan como retenedores y estas preparaciones de descansos tienen características especiales, ¿no? Y es que estas preparaciones, como la ven acá donde está el puntero, ¿no? Esta preparación ahí lo pueden ver, ahí, y justamente en distal, en mesial de esta pieza. Y acá los podemos ver las preparaciones en el modelo. Vienen a ser los apoyos o los descansos internos. Y tienen que adaptarse justamente con los apoyos oclusales de las prótesis o de la PPR. Características que deben de tener los apoyos. En este caso estamos viendo características del apoyo incisal. Es que tiene que tener una profundidad no máximo de 1.5 milímetros y un ancho de 2.5 milímetros. ¿Ya? Esta profundidad también la debemos de considerar
a la hora de hacer los descansos en molares de 1.5 máximo 2 milímetros. No queremos, no queremos perforar el diente y hacer una herida pulpar. Ahora sí, hablemos de las bases de las prótesis. Todas las bases protésicas actualmente son mixtas. ¿Por qué? Porque combinan dos tipos de materiales distintos. En este caso, tenemos el acrílico metal, ¿no? Tenemos las bases protésicas en forma de rejillas, en forma de escalera y, bueno, otras formas más que algunas ya están desfasadas, las que ya no se utilizan, ¿no? Entonces, miren, tenemos mixtas que mezclan ambos materiales, metal y la base acrílica, ¿no? Las causas de las bases mal ajustadas, bueno, tenemos que tener en consideración que suceden mayormente en prótesis dentomucosoportadas. Cuando hay mucha reabsorción del hueso alveolar, eso compromete mucho el pronóstico, ¿no? de nuestro tratamiento, mayormente en rebordes de extremo libre mandibulares o en la mandíbula es donde menos se ajustan las prótesis, ¿no? El ancho, ¿no? Mayor desajuste, ¿no? O el rebasado también tiene que ver mucho a la hora de las causas de las bases mal ajustadas. Acá tenemos las bases del tipo metálicas. Este tipo lamentablemente hoy ya no se utiliza, ¿no? Porque tienen una característica que el metal no puede rebasarse. Las bases metálicas en rejilla con combinación de acrílicos son las que se utilizan hoy en día. ¿Por qué? Porque son fáciles de rebasar. Toda base o rejilla metálica en los casos de extremo libre debe de llevar un tope mucoso, ¿no? Justamente para que ese tope mucoso cree un espacio entre lo que es la parte metálica y lo que es la mucosa de la boca. Entonces tenemos las rejillas, ¿no? Tenemos el tope mucoso, la rejilla y el tope mucoso, ¿no? Y justamente acá hay un alivio en la zona del reborde alveolar. Entonces tenemos las rejillas, ¿no? Doble barra, latina, ¿no? Y esta es una rejilla total. Las conclusiones que podemos sacar acerca de la clase del día de hoy es que son espacios sentados amplios cuando en una arcada faltan más de 2 piezas, eso es lo que podemos decir, ¿no? Las clases de Kennedy 1, 2 y 3 tienen modificaciones que pueden ser hasta las 4. La clase 4 no tiene modificaciones y si existiera esta correspondería a otro tipo de clasificación, no a las que hemos estudiado. Los conectores mayores maxilares se adhieren al paladar, así ayudan a la retención del aparato protésicos, ¿no? Los conectores mayores mandibulares no contactan con la mucosa lingual. Si fuera así, el conector presionaría esta zona, ¿no? Por existir elementos móviles en el piso de la boca. Todos los retenedores convencionales sin excepción deben de tener un grado de flexibilidad. La zona retentiva del ecuador dentario es donde debe ubicarse el brazo retentivo de un retenedor. Eso siempre lo deben de tener en su cabecita. ¿Dónde está ubicado el brazo opositor y dónde está ubicado el brazo retentivo? ¿Y qué características tienen cada uno de estos brazos? ¿No? Los retenedores indirectos son los que se emplean en las prótesis para las clases 1 y 2. Los apoyos oclusales, singulares e incisales siempre deben ubicarse sobre la preparación denominada descanso, ¿no? Porque hay una preparación en boca, que lo hemos visto, las características que deben de tener y las formas. Las bases o rejillas metálicas es mejor que sean mixtas, ya no se utiliza el metal puro, ahora es metal acrílico para transmitir adecuadamente la temperatura de los tejidos blandos.